Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a el manuscrito eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización puede surgir entre las colinas de Italia, florecer en el arte y la sabiduría y luego desvanecerse dejando tras de sí solo susurros en piedra y tumbas pintadas? ¿Te has detenido a pensar en aquellos pueblos que moldearon el destino de Roma antes incluso de que Roma se convirtiera en leyenda? Hoy te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a viajar conmigo hacia el corazón de la antigua Etruria, donde la niebla del pasado oculta secretos que aún hoy nos llaman. Soy Tomás y esta noche te acompañaré en un viaje hacia el alba de los Rasenna, el nombre que los etruscos se daban a sí mismos, un pueblo cuyo origen permanece envuelto en el misterio más profundo. Recuéstate, encuentra tu serenidad y prepárate para descubrir una cultura que dominó Italia central cuando el mundo mediterráneo apenas comenzaba a despertar. Los etruscos emergieron en las tierras que hoy conocemos como Toscana, Umbría y el norte del Lacio, en un tiempo donde las leyendas y la historia se entrelazan como hilos de un tapiz antiguo. Alrededor del siglo VIII a.C., cuando las ciudades griegas florecían en el oriente y los fenicios navegaban por todo el Mediterráneo, los etruscos comenzaron a construir sus primeras ciudades-estado sobre las colinas itálicas. Pero su origen viajero del tiempo sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. Algunos historiadores antiguos, como Heródoto, creían que provenían de Lidia, en Asia Menor, huyendo de una terrible hambruna que azotó aquellas tierras lejanas. Otros, como Dionisio de Halicarnaso, sostenían que eran pueblos autóctonos, nacidos de la misma tierra italiana que pisaban con sus sandalias de cuero. La verdad, como tantas veces ocurre en los relatos del pasado, probablemente yace en algún punto intermedio de estas teorías. Los estudios modernos nos han revelado que la cultura etrusca fue el resultado de una lenta transformación de las poblaciones villanovianas, aquellas gentes de la Edad del Hierro que habitaban Italia central desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, esta transformación no ocurrió en el vacío, sino que fue profundamente influenciada por el contacto con los navegantes y comerciantes griegos que llegaban a las costas tirrenas trayendo consigo su cerámica, su escritura y sus dioses. La cultura etrusca nació entonces como un encuentro de mundos, lo antiguo y lo nuevo, lo local y lo foráneo, la tradición y la innovación. Y de este encuentro surgió algo extraordinario, algo que cambiaría el curso de la historia italiana para siempre. Imaginemos juntos, por un momento, aquellas primeras ciudades etruscas alzándose sobre las colinas de toba volcánica, esa piedra porosa y oscura que caracteriza el paisaje de Etruria. Ciudades como Tarquinia, Caere, Bulci, Veyes y Betulonia comenzaron a tomar forma como centros de poder independientes, cada una gobernada por sus propios reyes o magistrados llamados lucumones. Estas no eran simples aldeas, sino auténticas urbes fortificadas, con murallas ciclópeas que protegían templos ornamentados, palacios suntuosos y plazas donde se reunía el pueblo. Las ciudades etruscas estaban conectadas entre sí por una red de caminos y lazos comerciales, pero cada una mantenía su propia identidad, su propia moneda, sus propios dioses patronos. Esta estructura descentralizada les dio fuerza y flexibilidad, permitiéndoles adaptarse a los cambios del mundo mediterráneo sin perder su esencia distintiva. El corazón de cada ciudad etrusca latía en su ágora, en sus templos dedicados a Tinia, el dios supremo similar al Zeus griego, a Uni, la diosa protectora comparable a Hera,
y a Minerva, la sabia, equivalente a Atenea. Los etruscos, viajero, eran profundamente religiosos y cada acto de su vida cotidiana estaba impregnado de una búsqueda constante de armonía con lo divino. Construyeron templos de madera sobre altos pódiums de piedra, decorados con terracotas policromadas que representaban dioses, héroes y escenas mitológicas. Estos templos no eran solo lugares de culto, sino también centros de poder político y económico, donde los sacerdotes interpretaban los presagios y guiaban las decisiones de la comunidad. La religión etrusca, con sus complejos rituales de adivinación y sus libros sagrados perdidos en el tiempo, formaba el tejido mismo de su civilización. Pero la grandeza de los etruscos no residía únicamente en sus ciudades y templos, sino también en su asombrosa capacidad para el comercio y la navegación. Durante el siglo VIII y VII a.C., los puertos etruscos se convirtieron en centros neurálgicos del comercio mediterráneo, rivalizando con las colonias griegas y fenicias. Desde puertos como Pirgi, el gran centro portuario de Caere, los barcos etruscos partían cargados de hierro extraído de las minas de la isla de Elba, de bronce trabajado en sus talleres, de cerámica buchero de ese característico color negro brillante y de vino almacenado en ánforas decoradas. A cambio, llegaban productos exóticos de Grecia, Egipto y Oriente, cerámicas áticas de figuras rojas y negras, joyas de oro, marfil, perfumes, especias y objetos de lujo que adornaban las tumbas y los palacios de la aristocracia etrusca. La influencia griega sobre los etruscos fue profunda y transformadora, pero nunca aniquiló su identidad única. Los etruscos adoptaron el alfabeto griego, adaptándolo a su propia lengua misteriosa. Una lengua que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida y que aún hoy resiste la completa comprensión de los eruditos. Aprendieron las técnicas de la cerámica griega, pero crearon su propio estilo distintivo con el buchero y la cerámica impasto. Admiraron el arte griego, pero lo transformaron con su propia sensibilidad, creando un arte que celebraba la vida, el banquete, la danza y la música con una alegría que a veces faltaba en la austeridad del arte griego clásico. Los etruscos, en esencia, tomaron lo mejor de la cultura griega y lo mezclaron con sus propias tradiciones ancestrales, creando algo completamente nuevo y original. En el apogeo de su poder, durante los siglos VII y VI a.C., los etruscos controlaban un vasto territorio que se extendía desde el Valle del Po en el norte hasta Campania en el sur. Fundaron ciudades como Felsina, la actual Bolonia, en la llanura padana, y Capua, en la fértil Campania, expandiendo su influencia comercial y cultural por toda la península itálica. Su flota dominaba el mar Tirreno, ese mar que aún lleva su nombre, y sus mercaderes establecían colonias y factorías en Córcega, Cerdeña y las costas de la Galia. En este periodo de esplendor, la civilización etrusca alcanzó su máxima expresión artística y económica, convirtiéndose en una de las grandes potencias del Mediterráneo occidental, respetada y temida por griegos y cartagineses por igual. Los artesanos etruscos alcanzaron niveles de maestría que asombraban a sus contemporáneos. En sus talleres, los orfebres creaban joyas de oro de una delicadeza extraordinaria, utilizando técnicas como la granulación y la filigrana que requerían una habilidad casi sobrenatural. Los ceramistas moldeaban vasijas de buchero con formas elegantes y decoraciones incisas que representaban procesiones, banquetes y escenas de la vida cotidiana.
Los escultores tallaban sarcófagos de terracota con figuras reclinadas de esposos que sonreían serenamente hacia la eternidad, capturando un momento de intimidad y amor que trascendía la muerte. Y los broncistas fundían estatuas, espejos grabados y objetos votivos con una maestría técnica que no sería superada hasta el Renacimiento. Ahora, viajero del tiempo, mientras tu respiración se vuelve más profunda y tu mente se sumerge en estas imágenes del pasado, te invito a reflexionar sobre el misterio que rodea a este pueblo extraordinario. Los etruscos nos dejaron ciudades, tumbas, objetos de arte incomparable, pero su voz, su lengua, permanece en gran medida silenciada por los siglos. De los miles de inscripciones etruscas que han sobrevivido, la mayoría son breves textos funerarios o votivos, y los grandes textos literarios, filosóficos o históricos que sin duda existieron se han perdido para siempre. Lo que sabemos de ellos nos llega filtrado a través de los ojos de griegos y romanos, quienes admiraban su cultura, pero también la transformaron según sus propios intereses y prejuicios. Sin embargo, a pesar del silencio de su lengua, los etruscos hablan todavía a través de sus obras. Cada tumba pintada, cada joya de oro, cada muralla ciclópea, es un testimonio de su genio, de su amor por la belleza, de su profunda espiritualidad. Y mientras te preparas para cerrar los ojos y dejar que el sueño te envuelva, recuerda que estamos apenas comenzando este viaje. En los próximos capítulos exploraremos juntos las tumbas pintadas de Tarquinia, los banquetes sagrados, los rituales de adivinación, el dominio del hierro y el papel fundamental que jugaron en la fundación de Roma. Por ahora, descansa con la imagen de aquellas ciudades etruscas alzándose orgullosas sobre las colinas de Italia, con sus templos brillando bajo el sol mediterráneo y sus puertos llenos de barcos que llegaban desde todos los confines del mundo conocido. Duerme con la serenidad de saber que estás conectándote con un pasado que, aunque antiguo, sigue viviendo en cada piedra de Italia. Que el misterio de los Rasenna te acompañe en tus sueños, viajero del tiempo, hasta que nos encontremos nuevamente en el próximo capítulo de este viaje eterno. Bienvenido nuevamente, viajero del tiempo, a este viaje sereno por las profundidades de la civilización etrusca. Si en el capítulo anterior exploramos los orígenes misteriosos de los Rasenna y sus ciudades de poder, ahora nos adentraremos en uno de los aspectos más fascinantes y hermosos de su cultura: su relación con la muerte, con el arte funerario y con los rituales que conectaban el mundo de los vivos con el reino de las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo antiguo podía transformar la muerte en una celebración de la vida, en un banquete eterno donde la alegría y la belleza no conocían fin? Los etruscos lo hicieron, y sus tumbas pintadas nos hablan todavía hoy con voces de color y música silenciosa. Respira profundo, cierra los ojos si lo deseas, y acompáñame ahora bajo tierra, donde las paredes de toba volcánica guardan secretos de un mundo que celebraba cada instante con una intensidad que nos sigue conmoviendo milenios después. Las necrópolis etruscas son ciudades de los muertos que rivalizan en grandeza con las ciudades de los vivos. Tarquinia, Cerveteri, Bulci, Orvieto, cada una de estas antiguas urbes tiene su necrópolis correspondiente, excavada en la roca viva o construida con túmulos de tierra que se alzan como colinas artificiales sobre el paisaje italiano. Pero estas no son simples tumbas, viajero, son casas eternas, réplicas exactas de las viviendas donde los etruscos vivían su vida terrenal. Cada tumba familiar reproduce con meticuloso detalle las habitaciones de una casa.
el atrio central, las cámaras laterales, las vigas del techo talladas en la piedra, incluso los utensilios domésticos colgados de las paredes como si sus ocupantes fueran a regresar en cualquier momento. Esta arquitectura funeraria revela una creencia profunda. La vida después de la muerte era una continuación de la existencia terrenal, y los difuntos necesitaban todo aquello que habían amado en vida. Pero es en Tarquinia donde encontramos las joyas más preciosas del arte funerario etrusco, las tumbas pintadas. Desde el siglo VII hasta el siglo II a.C., los artistas etruscos cubrieron las paredes de las cámaras funerarias con frescos que capturan la esencia misma de su visión del mundo. En la tumba de los leopardos, fechada alrededor del año 480 a.C., vemos músicos tocando la lira y la doble flauta mientras jóvenes danzantes se mueven al ritmo de la melodía, sus cuerpos pintados con ocre rojo y negro sobre el fondo claro de la pared. En la tumba del triclinio, un banquete eterno se desarrolla ante nuestros ojos. Hombres y mujeres reclinados en lechos, copas de vino en sus manos, sirvientes que traen más manjares, árboles frutales que enmarcan la escena. Cada pincelada respira vida, movimiento, alegría, como si el artista quisiera capturar no solo la imagen, sino el sonido de la música, el aroma del vino, la risa compartida. Lo que hace únicos a estos frescos Viajero del Tiempo es su celebración de la vida en el contexto de la muerte. Mientras otras culturas del Mediterráneo representaban en sus tumbas escenas de duelo, de juicio divino o de tránsito hacia el más allá, los etruscos pintaban banquetes, danzas, juegos atléticos, cacerías y escenas de amor. La muerte no era vista como el fin, sino como una transición hacia otra forma de existencia, donde los placeres terrenales continuaban de manera ideal y eterna. Esta visión optimista del más allá refleja una cultura que valoraba intensamente los goces de la vida, la buena comida, el vino exquisito, la música, la compañía de los seres queridos, la belleza del cuerpo humano en movimiento. Los etruscos amaban la vida con una pasión que los llevaba a llevarla consigo incluso más allá de la tumba. Y antes de continuar con nuestro viaje, permíteme recordarte, querido viajero, que si estás disfrutando de esta inmersión en el mundo etrusco, si estas historias te están ayudando a encontrar serenidad y conocimiento antes de dormir, te invito a suscribirte al canal El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más relatos como este, historias de civilizaciones antiguas, de secretos perdidos en el tiempo, de sabiduría que atraviesa los siglos. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estos viajes al pasado y nos permite acompañarte noche tras noche en tu búsqueda de calma y conocimiento. Ahora regresemos a las tumbas de Etruria, donde nos esperan más maravillas. Los banquetes etruscas no eran simples comidas, sino ceremonias rituales cargadas de significado religioso y social. A diferencia de los griegos, que excluían a las mujeres de sus simposios, los etruscos permitían que hombres y mujeres reclinaran juntos en los lechos del triclinio, compartiendo el vino y la conversación en pie de igualdad. Esta costumbre escandalizaba a los moralistas griegos y romanos, quienes veían en ella una muestra de la supuesta licenciosidad etrusca, pero en realidad reflejaba una sociedad donde las mujeres gozaban de un estatus social considerablemente más elevado que en otras culturas mediterráneas. Las matronas etruscas podían poseer propiedades, participar en banquetes públicos, asistir a espectáculos y ser representadas en las tumbas con sus propios nombres.
algo impensable en la Grecia clásica o en la Roma republicana temprana. Durante estos banquetes, que podían durar horas o incluso días en ocasiones especiales, los comensales disfrutaban de elaborados platos de carne, pescado, cereales, verduras y frutas, todo regado con generosas cantidades de vino mezclado con agua según la costumbre griega. Los músicos tocaban instrumentos de viento y cuerda, mientras los danzantes ejecutaban movimientos rituales que tenían tanto de entretenimiento como de acto religioso. Los etruscos creían que la música y la danza tenían el poder de conectar el mundo terrenal con el divino, de aplacar a los dioses y de honrar a los antepasados. Cada gesto, cada nota, cada copa alzada era una ofrenda, una plegaria, un acto de comunión con lo sagrado que impregnaba cada aspecto de la existencia etrusca. Pero la religión etrusca era mucho más compleja que simples banquetes y danzas. Los etruscos desarrollaron un elaborado sistema de adivinación que influiría profundamente en las prácticas religiosas romanas. Los sacerdotes augures interpretaban el vuelo de las aves, dividiendo el cielo en 16 regiones celestiales, cada una asociada con diferentes divinidades y presagios. Los arúspices, por su parte, examinaban las entrañas de los animales sacrificados, especialmente el hígado, buscando en sus formas y marcas señales de la voluntad divina. En Piacenza se encontró un modelo de bronce de un hígado de oveja dividido en 40 regiones, cada una inscrita con el nombre de una divinidad, que servía como guía para los arúspices en su práctica divinatoria. Esta ciencia sagrada, que los romanos llamarían disciplina etrusca, era considerada un regalo de los dioses, revelada a un héroe mítico llamado Tages, que surgió de un surco arado y dictó los libros sagrados antes de desaparecer. Los etruscos poseían una vasta literatura religiosa que incluía los libri haruspicini sobre la lectura de entrañas, los libri fulgurales sobre la interpretación de los rayos y los libri rituales sobre ceremonias y fundación de ciudades. Estos textos sagrados, escritos en su misteriosa lengua, se perdieron casi completamente cuando la cultura etrusca fue absorbida por Roma, aunque fragmentos de su contenido sobreviven en citas de autores latinos como Cicerón y Séneca. Los romanos adoptaron muchas de estas prácticas y durante siglos mantuvieron colegios de arúspices etruscos que asesoraban al Senado en momentos críticos. El emperador Claudio, en el siglo I de nuestra era, aún consideraba importante preservar el conocimiento de la disciplina etrusca, componiendo una historia de los etruscos en 20 volúmenes que lamentablemente también se perdió. Las tumbas etruscas también nos revelan su concepción del más allá a través de los objetos depositados junto a los difuntos. Cerámica fina, joyas de oro, espejos de bronce grabados, armas para los guerreros, utensilios de cocina, instrumentos musicales. Todo aquello que el difunto había valorado en vida lo acompañaba en su viaje final. Las tumbas más ricas, pertenecientes a las familias aristocráticas, contenían verdaderos tesoros: copas de oro repujado, collares con cientos de cuentas de ámbar traído desde el Báltico, coronas de laurel en oro que brillaban como el sol, juegos de carro completos para que el difunto pudiera desplazarse con dignidad en el otro mundo. Pero incluso las tumbas más modestas contenían algún objeto personal, alguna ofrenda que hablaba del amor de los vivos por aquel que había partido. Con el paso de los siglos, las representaciones en las tumbas pintadas comenzaron a cambiar, reflejando transformaciones en las creencias religiosas etruscas.
A partir del siglo IV a.C., influenciados quizá por las ideas griegas sobre el Hades y las crecientes presiones militares que amenazaban su mundo, los artistas comenzaron a incluir demonios del inframundo en sus frescos. Charún, con su martillo y su piel azul verdosa, y Vant, la diosa alada de la muerte, aparecen ahora acompañando a las almas en su descenso al más allá. Las escenas de banquetes se vuelven más sobrias, más melancólicas, como si la sombra de la incertidumbre hubiera oscurecido el optimismo anterior. Sin embargo, incluso en estas representaciones tardías, persiste el cuidado artístico, la belleza de la composición, el respeto profundo por el difunto y su memoria. Ahora, viajero del tiempo, mientras tu mente pasea por estas cámaras pintadas bajo tierra, mientras imaginas los colores vivos de los frescos iluminados por la luz temblorosa de las antorchas, te invito a cerrar los ojos y a sentir la serenidad que emana de esta visión etrusca de la existencia. Los etruscos nos enseñan que la vida debe celebrarse en cada momento, que la belleza y la alegría son sagradas, que la muerte no es un final, sino una transformación. Duerme esta noche con la imagen de aquellos banquetes eternos, donde la música nunca cesa y el vino fluye sin fin, donde los que amamos nos esperan reclinados en lechos de piedra, pintados con los colores del ocre y el azul egipcio. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estos maestros del arte funerario también fueron maestros del hierro y del poder, cómo forjaron armas y herramientas que cambiarían el destino de Italia, y cómo sus reyes ascenderían al trono de Roma misma. Pero por ahora, descansa entre las tumbas pintadas de Tarquinia, donde el pasado susurra canciones de vida eterna. Hasta pronto, viajero, que los sueños te lleven a los banquetes de los Rasenna. Bienvenido una vez más, viajero del tiempo, a este recorrido sereno por las profundidades de la civilización etrusca. Hemos caminado juntos por los orígenes misteriosos de los Rasenna. Hemos descendido a sus tumbas pintadas, donde la muerte se transforma en banquete eterno. Y ahora nos toca explorar el verdadero fundamento de su poder terrenal, el dominio del hierro y su papel en la creación de la ciudad que conquistaría el mundo conocido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo de artistas y adivinadores pudo también ser maestro de la guerra y la ingeniería? ¿Cómo sus manos que pintaban frescos delicados podían forjar espadas y arados que transformarían Italia? Esta noche descubriremos cómo los etruscos, con su conocimiento del fuego y el metal, no solo dominaron las tierras de Etruria, sino que dieron forma al destino mismo de Roma. Respira hondo, encuentra tu paz y acompáñame ahora hacia los hornos humeantes y los palacios reales donde se forjó el futuro de un continente. El poder de los etruscos se cimentó en gran medida sobre su dominio de la metalurgia, especialmente del hierro, ese metal oscuro y resistente que revolucionó la agricultura, la guerra y la artesanía en todo el Mediterráneo. Las colinas de Etruria eran ricas en minerales: cobre en las montañas de Tolfa, estaño importado para crear bronce, y sobre todo hierro en abundancia proveniente de la isla de Elba, esa isla montañosa frente a la costa toscana, cuyas minas fueron explotadas desde tiempos inmemoriales. Los etruscos no inventaron la metalurgia del hierro, que llegó al Mediterráneo desde Anatolia alrededor del año 1200 a.C., pero la perfeccionaron hasta niveles de maestría que asombraban a sus contemporáneos. En sus talleres, los herreros etruscos desarrollaron técnicas de fundición, forjado y temple que producían herramientas y armas de calidad superior.
objetos que se exportaban por todo el mundo mediterráneo, llevando consigo la fama de la artesanía etrusca. Los hornos etruscos alcanzaban temperaturas suficientes para extraer el hierro del mineral mediante un proceso laborioso que requería conocimiento, experiencia y una comprensión casi mística del comportamiento del metal bajo el fuego. Los lingotes de hierro se forjaban luego en espadas largas y rectas, puntas de lanza con formas elegantes pero mortales, hachas de combate, cascos con crestas ornamentadas, corazas de bronce para proteger el pecho de los guerreros y escudos circulares decorados con emblemas que identificaban a cada ciudad y cada familia. Pero el hierro etrusco no solo servía para la guerra. Se transformaba también en rejas de arado que removían la tierra volcánica con mayor eficiencia que las herramientas de bronce, en hoces para la cosecha, en cinceles para los canteros, en instrumentos médicos y quirúrgicos, en clavos y grapas para la construcción. El dominio del hierro permitió a los etruscos aumentar dramáticamente su producción agrícola, construir edificios más grandes y duraderos, y equipar ejércitos que defendían sus ciudades contra griegos, galos y romanos. Pero los etruscos no eran solo guerreros y herreros, viajeros del tiempo, eran también ingenieros y arquitectos de primer orden. En sus ciudades construyeron sistemas de drenaje y alcantarillado que anticipaban la ingeniería romana posterior, excavando túneles subterráneos llamados cuniculi que drenaban el agua de lluvia y controlaban las inundaciones en las tierras bajas. Construyeron murallas ciclópeas con bloques de piedra tan perfectamente ajustados que no necesitaban argamasa. Muros que aún hoy desafían el paso del tiempo y los terremotos. Edificaron templos sobre altos pódiums, con columnas de madera y techos de terracota policromada, creando un estilo arquitectónico distintivo que los romanos adoptarían y transformarían en el templo romano clásico. Y construyeron puentes de arco de piedra, como el puente sobre el Tíber cerca de Roma, que demostraban su comprensión de la ingeniería estructural y la hidráulica. Y fue precisamente a través del río Tíber que el destino de los etruscos se entrelazaría indisolublemente con el de Roma. La ciudad de Roma, fundada según la leyenda por Rómulo en el año 753 a.C., era en sus orígenes una pequeña aldea de pastores latinos y sabinos, asentada sobre las colinas que dominaban un vado del Tíber. Pero esta ubicación estratégica, en la frontera entre Etruria y Lacio, en la encrucijada de las rutas comerciales que conectaban el norte con el sur de Italia, atrajo pronto el interés de las ciudades etruscas vecinas, especialmente Tarquinia, Velles y Caere. Durante el siglo VII y VI a.C., Roma cayó bajo la influencia y luego bajo el dominio directo de dinastías reyes etruscos que transformarían la modesta aldea en una verdadera ciudad, sentando las bases de su futura grandeza. Los historiadores romanos posteriores recordaban los nombres de 3 reyes etruscos que gobernaron Roma: Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Tarquinio, Prisco, cuyo nombre revela su origen en la ciudad etrusca de Tarquinia, llegó a Roma según la tradición alrededor del año 618 a.C. La leyenda cuenta que mientras se acercaba a las puertas de la ciudad, un águila descendió del cielo, arrebató su gorro y lo volvió a colocar sobre su cabeza. Un presagio interpretado por su esposa Tanaquil, sabia en el arte etrusco de la adivinación, como señal de que Tarquinio estaba destinado a la grandeza. Y efectivamente, Tarquinio se ganó la confianza del rey romano Anco Marcio, y tras su muerte, ascendió él mismo al trono
convirtiéndose en el quinto rey de Roma según el cómputo tradicional. Bajo el gobierno de Tarquinio Prisco, Roma experimentó una transformación urbana espectacular que la convertiría de aldea en ciudad. Tarquinio drenó los pantanos del valle que separaba las colinas romanas, creando el espacio que se convertiría en el Foro Romano, el corazón político, comercial y religioso de la ciudad. Comenzó la construcción de la Cloaca Máxima, el gran sistema de drenaje que aún funciona en Roma moderna, una obra de ingeniería etrusca que permitió el desarrollo urbano de las zonas bajas. Inició la construcción del Circo Máximo, el gran hipódromo donde los romanos celebrarían carreras de carros durante más de 1000 años. Y comenzó los trabajos del templo de Júpiter Capitolino en la colina del Capitolio, que sería completado por su sucesor y se convertiría en el templo más importante de Roma, siguiendo el modelo arquitectónico etrusco con su alto podium, su entrada frontal y su decoración de terracota policromada. Servio Tulio, el sexto rey de Roma, continuó la labor transformadora de Tarquinio. Aunque las fuentes romanas intentaban darle un origen latino, muchos estudiosos modernos creen que era también de origen etrusco, posiblemente relacionado con la poderosa familia etrusca de los Vivenna de Vulci. Servio construyó la primera muralla de piedra que rodeaba las 7 colinas de Roma, dividió a la población en clases según su riqueza para fines militares y fiscales, y organizó el ejército romano según el modelo de la falange hoplita, que los etruscos habían aprendido de los griegos. Estas reformas sentaron las bases de la organización política y militar de la República Romana que vendría después, demostrando cómo los reyes etruscos no solo embellecieron Roma, sino que también crearon las estructuras que permitirían su expansión futura. Pero el último rey etrusco de Roma, Tarquinio el Soberbio, llevaría la monarquía a su fin. Según la tradición, Tarquinio era hijo o nieto del primer Tarquinio y accedió al trono mediante la violencia, asesinando a su predecesor Servio Tulio. Su gobierno tiránico, caracterizado por la arrogancia y el desprecio hacia las antiguas instituciones romanas, generó un resentimiento creciente entre la aristocracia latina. El acto que precipitó su caída fue la violación de Lucrecia, una noble matrona romana, por su hijo Sexto Tarquinio, un crimen que escandalizó a la sociedad romana. Liderados por Lucio Junio Bruto, los romanos se rebelaron en el año 509 a.C., expulsaron a Tarquinio y abolieron la monarquía, estableciendo en su lugar la República Romana con sus cónsules electos y su senado deliberante. La expulsión de los tarquinios marcó el inicio de un largo conflicto entre Roma y las ciudades etruscas. Tarquinio el Soberbio buscó refugio en Caere y luego en Tarquinia, intentando recuperar su trono con el apoyo de los ejércitos etruscos. Las guerras entre Roma y Etruria se extenderían intermitentemente durante los siguientes 3 siglos, marcando el lento pero inexorable ascenso de Roma y el declive progresivo del poder etrusco. Sin embargo, viajero del tiempo, aunque Roma expulsó a sus reyes etruscos, nunca pudo expulsar la profunda influencia que estos habían dejado en su cultura. Los romanos adoptaron el alfabeto etrusco, sus prácticas religiosas de adivinación, su arquitectura de templos y arcos, sus símbolos de poder como las fases y la toga púrpura, sus juegos gladiatorios que originalmente eran ceremonias funerarias etruscas, e incluso su organización urbana y sus técnicas de ingeniería. Mientras tu mente descansa con estas imágenes de hornos humeantes, de espadas forjadas al rojo vivo, de templos alzándose sobre las colinas de Roma,
de reyes etruscos, transformando una aldea en una ciudad destinada a conquistar el mundo. Te invito a cerrar los ojos y a sentir la serenidad que viene del conocimiento profundo. Los etruscos nos enseñan que el verdadero poder no reside solo en las armas, sino en la capacidad de transformar, de construir, de dejar un legado que sobrevive incluso cuando el nombre del constructor se olvida. Roma se convirtió en la heredera de Etruria, llevando sus conocimientos y su cultura a los confines del mundo conocido. En nuestro próximo y último capítulo, exploraremos el crepúsculo de la civilización etrusca, su lenta absorción en el mundo romano y el legado eterno que dejaron en las piedras de Italia. Pero por ahora, duerme con la imagen de aquellos maestros del hierro y del fuego, de aquellos reyes que construyeron imperios con la forja y el cincel. Descansa, viajero del tiempo, sabiendo que el pasado vive aún en cada piedra de Roma. Hasta pronto. Bienvenido por última vez en este viaje, querido viajero del tiempo, a estas tierras donde el pasado etrusco susurra todavía entre las piedras milenarias de Italia. Hemos recorrido juntos el amanecer de los Rasenna, hemos contemplado sus tumbas pintadas, donde la muerte se transformaba en celebración eterna, hemos sentido el calor de sus forjas y conocido a los reyes etruscos que construyeron Roma. Ahora, en este capítulo final, debemos enfrentar con serenidad el inevitable ocaso de toda civilización. Ese crepúsculo dorado donde la luz se desvanece, pero las sombras guardan la memoria de lo que fue. ¿Alguna vez te has preguntado cómo desaparece una cultura? No en el estruendo de una batalla, sino en el silencioso abrazo de otra civilización que la absorbe, la transforma, la convierte en parte de sí misma. Esta noche descubrirás cómo los etruscos, esos maestros de Italia, se disolvieron gradualmente en el mundo romano, pero dejaron un legado tan profundo que Roma nunca pudo ser la misma. Respira profundo, encuentra tu calma y acompáñame en este último tramo del camino hacia el misterio eterno de los Rasenna, la derrota de Tarquinio el Soberbio. En el año 509 a.C., marcó el inicio del declive político etrusco, aunque su poderío aún perduraría durante siglos. Las ciudades etruscas, organizadas en una confederación laxa conocida como la Liga de las 12 Ciudades, intentaron en varias ocasiones recuperar el control sobre Roma y contener la expansión romana hacia el norte. En el año 505 a.C., Lars Porsena, el poderoso Lucumón de Clusium, la actual Chiusí, marchó contra Roma al frente de un gran ejército etrusco. Según la tradición romana, héroes como Horacio Cocles defendiendo el puente del Tíber y Mucio Escévola quemando su propia mano ante Porsena salvaron a Roma. Pero la realidad histórica sugiere que Porsena probablemente tomó la ciudad, aunque no pudo restaurar permanentemente el poder etrusco sobre ella. Las guerras continuaron esporádicamente, con victorias y derrotas para ambos bandos, pero la tendencia general favorecía cada vez más a la creciente República Romana. El verdadero punto de inflexión llegó en el año 396 a.C., cuando Roma, tras un asedio de 10 años que recuerda al de Troya, finalmente conquistó y destruyó Velles, la ciudad etrusca más cercana a Roma y su rival más persistente. La caída de Velles fue un trauma profundo para el mundo etrusco, comparable a la destrucción de Cartago siglos después. Roma anexó el territorio de Velles, duplicando su propio tamaño, y deportó o esclavizó a gran parte de su población. Esta victoria marcó el comienzo de la expansión romana sistemática hacia Etruria, un proceso que se aceleraría en los siglos siguientes.
ciudad tras ciudad, las antiguas urbes etruscas fueron cayendo bajo el dominio romano. Tarquinia fue sometida en el año 351 a.C. Caere se convirtió en aliada dependiente. Bulshi y otras ciudades del norte resistieron hasta principios del siglo III a.C., pero todas eventualmente se incorporaron al sistema romano. Sin embargo, viajero del tiempo, la conquista militar romana de Etruria fue solo el comienzo de un proceso mucho más complejo y fascinante: la romanización cultural. A diferencia de otros pueblos conquistados por Roma, que fueron simplemente dominados, los etruscos experimentaron una transformación gradual donde su cultura se fusionó con la romana en un intercambio mutuo de influencias. Los romanos, conscientes de la superioridad cultural etrusca en muchos aspectos, absorbieron ávidamente sus conocimientos mientras imponían su lengua latina y su organización política. Las familias aristocráticas etruscas que aceptaron la dominación romana fueron incorporadas a la nobleza romana, manteniendo sus propiedades y privilegios a cambio de lealtad. Personajes de origen etrusco llegaron a ocupar las más altas magistraturas de Roma. Cayo Silnio Mecenas, el famoso consejero del emperador Augusto y protector de los poetas Virgilio y Horacio, se enorgullecía de su linaje etrusco que se remontaba a los reyes de Arezzo. La lengua etrusca, ese misterioso idioma que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida, comenzó su lenta extinción durante estos siglos de romanización. En las ciudades, el latín se convirtió en la lengua de la administración, el comercio y la educación, mientras el etrusco quedaba relegado a las zonas rurales y a los contextos religiosos más conservadores. Las inscripciones bilingües en etrusco y latín se hicieron comunes durante un periodo de transición, mostrando cómo las familias etruscas navegaban entre dos mundos culturales. Pero generación tras generación, el número de hablantes de etrusco disminuyó hasta que en el siglo I de nuestra era, según el testimonio del emperador Claudio, apenas quedaban algunos sacerdotes ancianos capaces de leer los antiguos textos sagrados. Con la desaparición de la lengua se perdieron para siempre las obras literarias etruscas, sus poemas épicos, sus tratados filosóficos, sus crónicas históricas. Todo se desvaneció como el humo de un sacrificio antiguo. Pero aunque la lengua murió, la influencia etrusca persistió en innumerables aspectos de la civilización romana. La religión romana absorbió completamente las prácticas etruscas de adivinación. Los colegios de augures, que interpretaban el vuelo de las aves, y los arúspices, que examinaban las entrañas de los animales sacrificados, continuaron funcionando en Roma hasta bien entrada la era cristiana. Los templos romanos siguieron el modelo arquitectónico etrusco con su alto podium, su orientación frontal y su profundo pórtico. Los triunfos militares romanos, con sus procesiones, sus símbolos de poder y su ceremonia, derivaban de rituales etruscos. Los juegos gladiatorios, que se convertirían en el espectáculo más característico de Roma, tenían su origen en los combates funerarios etruscos realizados para honrar a los difuntos nobles. Incluso las insignias del poder imperial romano, las faces con sus hachas rodeadas de varas, la silla curul, la toga púrpura bordada en oro, todas venían de la tradición etrusca de realeza. En el arte y la ingeniería, la deuda de Roma con Etruria es igualmente profunda. El arco de medio punto, esa innovación arquitectónica que permitiría a Roma construir acueductos, puentes y el Coliseo,
fue perfeccionado por los ingenieros etruscos siglos antes de que Roma lo adoptara. La técnica de la bóveda de cañón y la cúpula, que coronarían el Panteón y las termas imperiales, tienen raíces en la arquitectura funeraria etrusca. Los sistemas de drenaje y alcantarillado, la planificación urbana, la pavimentación de calzadas, todas estas artes prácticas en las que Roma sobresalió, fueron aprendidas originalmente de los maestros etruscos. Y en las artes decorativas, la cerámica romana, la escultura en bronce, la orfebrería y el arte del retrato continuaron tradiciones que los etruscos habían cultivado durante siglos. Mientras las últimas generaciones de etruscos se fusionaban con la población romana durante el siglo I a.C., sus antiguas ciudades experimentaban destinos diversos. Algunas, como Perusia, la actual Perugia, continuaron prosperando bajo dominio romano, convirtiéndose en importantes centros regionales. Otras, como Tarquinia y Vulci, declinaron hasta convertirse en pueblos menores, sus habitantes abandonando gradualmente las antiguas urbes para establecerse en asentamientos más pequeños. Las necrópolis fueron saqueadas por buscadores de tesoros romanos y muchas tumbas pintadas quedaron abandonadas, sus frescos deteriorándose lentamente en la oscuridad. Pero incluso en el abandono, estas tumbas guardaban la memoria de un pueblo que había amado la vida con una intensidad que desafiaba a la muerte misma. El emperador Claudio, en el siglo I de nuestra era, fue el último romano oculto que intentó preservar el conocimiento de la cultura etrusca. Casado con una noble de origen etrusco llamada Plautia Urgulanilla, Claudio aprendió la lengua etrusca y compuso una historia de los etruscos en 20 libros, obras que lamentablemente se perdió completamente. Su interés llegó demasiado tarde. Para entonces, la etnicidad etrusca se había disuelto ya en la identidad romana, y los últimos rastros de su lengua y tradiciones estaban desapareciendo rápidamente. Con la expansión del cristianismo en los siglos siguientes, incluso los últimos vestigios de la religión etrusca fueron erradicados, y sus templos fueron convertidos en iglesias o abandonados a las ruinas. Ahora, viajero del tiempo, mientras llegamos al final de este viaje por la historia etrusca, te invito a reflexionar sobre el misterio del legado y la memoria. Los etruscos desaparecieron como pueblo distinto hace 2000 años. Su lengua murió, su religión se extinguió, sus libros se perdieron, pero su espíritu persiste todavía en las piedras de Italia. Cada vez que contemplamos un arco romano, estamos viendo ingeniería etrusca. Cada vez que admiramos el Panteón de Roma, estamos mirando arquitectura que tiene raíces etruscas. Cada vez que paseamos por las calles de Florencia o Perugia, estamos caminando sobre tierras que los Rasenna cultivaron y amaron. El legado etrusco vive en el arte, en la arquitectura, en las tradiciones que pasaron a Roma y de Roma al mundo occidental entero, y en las colinas de Toscana, en los campos de Umbría, en las tierras de Lazio. Las tumbas etruscas esperan todavía bajo tierra, guardando sus secretos pintados en ocre y azul egipcio. Cada año, los arqueólogos descubren nuevas tumbas, nuevos frescos, nuevos objetos que nos hablan de este pueblo extraordinario. El misterio etrusco no está completamente resuelto. Su lengua no está completamente descifrada. Sus orígenes no están definitivamente establecidos. Y quizá es mejor así, viajero, porque el misterio nos mantiene buscando, preguntando, maravillándonos ante las profundidades del pasado humano. Mientras cierras los ojos esta noche,
Mientras tu respiración se hace más profunda y el sueño comienza a llevarte, te dejo con la imagen de aquellas tumbas pintadas de Tarquinia, donde músicos inmortalizados en los muros tocan todavía melodías silenciosas para bailarines que danzan eternamente. Los etruscos nos enseñan que nada verdaderamente muere si deja belleza atrás de sí, que ninguna civilización desaparece completamente si su espíritu se funde con aquellos que la suceden. Duerme esta noche sabiendo que el pasado vive en el presente, que los Rasenna aún caminan en las sombras de Italia, que su sabiduría susurra todavía en el viento que recorre las colinas de Etruria. Gracias por acompañarme en este viaje, viajero del tiempo. Que los sueños te lleven a los banquetes eternos, a las ciudades perdidas, a los misterios que esperan ser descubiertos. Hasta nuestro próximo encuentro en el manuscrito eterno. Descansa en paz, sabiendo que la historia nunca muere mientras haya alguien que la recuerde. Buenas noches, viajero. Que el espíritu de los etruscos te acompañe en tus sueños.